Conoce la verdad detrás de la carretera más aterradora de Michoacán. Una noche oscura, un niño descalzo en el arcén y un secreto enterrado en el bosque. Lo que descubrí allí me persigue hasta el día de hoy. Si tienes el valor, acompáñame en este viaje espeluznante y descubre la historia que ha helado la sangre de todos los que la han escuchado. Pero te advierto, una vez que empieces, no podrás parar. Era una noche de luna nueva en la carretera que conecta Morelia con Janitzio, en el estado de Michoacán, México. El viento susurraba entre los árboles, creando una sinfonía inquietante que acompañaba el rugido solitario del motor de mi coche. Había terminado una jornada de trabajo agotadora y todo lo que deseaba era llegar a casa. La carretera estaba desierta, apenas iluminada por los faros de mi coche. De repente, vi algo que me heló la sangre, un niño, no mayor de 7 años, de pie en el arcén. Estaba descalzo y vestido con una camiseta sucia y unos pantalones cortos. Sus ojos eran 2 pozos negros de desesperación. Reduje la velocidad y paré a unos metros de él. Bajé la ventanilla y, con voz temblorosa, le pregunté si estaba bien. El niño no respondió, pero levantó una mano y señaló hacia el bosque. Algo en su mirada me obligó a salir del coche. Al acercarme al niño, noté que su piel era pálida y fría. Cuando intenté tocar su hombro, él dio un paso atrás, señalando de nuevo hacia el bosque. Sentí una mezcla de miedo y compasión. No podía dejarlo allí solo, así que, armándome de valor, seguí su indicación y me adentré en el bosque. El niño caminaba delante de mí, sus pasos eran casi imperceptibles sobre las hojas secas. A medida que avanzábamos, la oscuridad se volvía más espesa, y el silencio del bosque se hacía opresivo. Después de lo que parecieron horas, llegamos a un claro. Allí, en el centro, había una pequeña tumba descuidada, apenas visible bajo la maleza. El niño se detuvo junto a la tumba y se giró hacia mí. Sus ojos, antes llenos de tristeza, ahora parecían suplicantes. Fue entonces cuando entendí. Esta era su tumba. Con manos temblorosas, aparté la maleza y leí la lápida, Miguelito, 2010 a 2017. Siempre en nuestros corazones. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho. ¿Cómo era posible? ¿Estaba viendo el espíritu de un niño fallecido? La noche se volvió aún más fría, y sentí una presencia a mi alrededor. De repente, el niño habló, su voz era un susurro apenas audible, no puedo descansar, mi mamá. Antes de que pudiera hacer más preguntas, el niño desapareció, dejando el claro sumido en un silencio sepulcral. Regresé a mi coche con el corazón pesado y la mente llena de preguntas. No pude dormir esa noche. Al día siguiente, investigué y descubrí que, efectivamente, un niño llamado Miguelito había muerto en un accidente en esa carretera años atrás. Su madre, devastada por la pérdida, había desaparecido poco después, su destino era un misterio. Desde entonces, evito esa carretera de noche. La historia de Miguelito se convirtió en una leyenda local, y algunos dicen que su espíritu aún vaga por la carretera, buscando a su madre para poder descansar en paz. Cada vez que paso por allí, no puedo evitar mirar hacia el bosque, esperando no volver a ver esos ojos oscuros que me miraron aquella noche. Intrigado y asustado, no pude dejar de pensar en Miguelito y su madre. Decidí investigar más a fondo. Hablé con los lugareños, algunos recordaban la tragedia del niño y la desaparición de su madre. Me enteré de que la madre, doña Carmen, era muy querida en el pueblo, pero después de la muerte de Miguelito, se volvió una sombra de sí misma. Fue vista por última vez deambulando por el bosque, llamando a su hijo. Algunos decían que se había vuelto loca de dolor y otros creían que había sido llevada por los espíritus del bosque. Nadie sabía con certeza qué había pasado, pero todos coincidían en que el lugar donde la vi por última vez estaba maldito. Decidí regresar al claro con la tumba, esta vez con la esperanza de encontrar alguna pista sobre el destino de doña Carmen. Armado con una linterna y un poco más de coraje, volví al bosque. La atmósfera era aún más opresiva que la primera vez, y cada sonido parecía amplificado. Llegué al claro y, al iluminar la tumba de Miguelito, sentí un escalofrío recorrer mi espalda. De repente, escuché un susurro a mis espaldas.
Me giré y ahí estaba de nuevo el niño, Miguelito. Esta vez, no estaba solo. Una figura femenina, con el rostro oculto bajo un velo, estaba a su lado. Supe de inmediato que era doña Carmen. Sus ojos estaban llenos de tristeza y desesperación. Ella extendió una mano hacia mí, y pude sentir su dolor. Doña Carmen me guió a través del bosque, hasta un árbol viejo y retorcido. Al pie del árbol, había un pequeño montículo de tierra. Con manos temblorosas, comencé a cavar y pronto encontré lo que temía, los restos de doña Carmen. Sentí una mezcla de horror y tristeza. Su espíritu no podía descansar hasta que su cuerpo fuera encontrado y enterrado junto a su hijo. Prometí a doña Carmen y a Miguelito que lo haría. Con la ayuda de las autoridades locales, recuperamos sus restos y los enterramos junto a la tumba de Miguelito. Esa noche, volví al claro una última vez. Miguelito y su madre estaban allí, pero esta vez sus rostros mostraban paz. Doña Carmen me sonrió y dijo, gracias. Luego, ambos desaparecieron en una luz suave y reconfortante. Desde aquel día, la carretera dejó de ser un lugar de terror para mí. Siempre que paso por allí, dejo flores en la tumba de Miguelito y doña Carmen. La gente del pueblo dice que desde entonces, el bosque ha recuperado su calma, y los espíritus inquietos han encontrado la paz. A veces, en las noches más tranquilas, creo escuchar el susurro del viento que dice gracias. La historia de Miguelito y doña Carmen se convirtió en una leyenda, un recordatorio de que el amor de una madre trasciende incluso la muerte. Así, concluye mi relato del niño de la carretera, un capítulo oscuro en la historia de Michoacán que, gracias a la ayuda de quienes aún creen en el poder de la verdad y la justicia, encontró su final pacífico.